Hola chicos, bueno, en esta clase de extrusión vamos a analizar el proceso de fusión dentro de la extrusora. Vamos a identificar mediante modelos matemáticos cuáles son los parámetros que intervienen en la velocidad de fusión del material dentro del tornillo de extrusión. En la clase pasada lo que hicimos fue, terminamos viendo cómo era la velocidad de avance del sólido en la zona de alimentación, analizamos de qué parámetros dependía justamente la velocidad de flujo de material en esta zona. Recordemos que siempre queremos maximizar la velocidad de flujo en la zona de alimentación para poder optimizar la velocidad de flujo a la salida de la extrusora, ya que de esta manera estamos optimizando la velocidad de producción. Lo mismo sucede en la zona de transición, pero en este caso lo que vamos a querer optimizar es la velocidad de fusión del material en la zona de transición. Nosotros necesitamos que el material en la zona de dosificado se encuentre totalmente fundido. Y para lograr ello tenemos que identificar cuáles son los parámetros que intervienen en el proceso de fusión y también vamos a ver cuáles son los mecanismos presentes en la fusión del polímero dentro de la extrusora. Bueno, esta parte ya la vimos al analizar el modelado de la velocidad de flujo de material sólido en la zona de alimentación, por lo tanto lo pueden consultar en el video anterior. Por lo tanto, vamos a comenzar directamente con los mecanismos de fusión dentro de la extrusora de tornillo simple. La fusión dentro de una extrusora de tornillo simple se da de una manera muy ordenada, ¿sí? El sólido y el fundido coexisten y se encuentran claramente segregados o separados a un lado y el otro del filete. Los primeros estudios en los cuales se logró ver este mecanismo de fusión, en el cual teníamos líquido sobre el filete anterior, líquido, un pequeño film de líquido entre la camisa y el sólido, y luego teníamos todo sólido, que es lo que se ve en esta fotografía, ¿sí? Vamos a ver un poco cómo fue que lograron ver esto, y lo que hicieron fue detener el sistema de extrusión, detener la extrusora a un tiempo determinado, extrajeron el tornillo junto con el polímero en el estado en que estaba, o sea, en la zona de alimentación estaban los pellets en estado sólido, en la zona de transición coexistían de una forma muy ordenada el sólido y el líquido, y en la zona de dosificado tenían totalmente todo líquido, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue extraer el tornillo y extrajeron la cinta de polímero que se presentaba dentro de los filetes del tornillo. De forma análoga a lo que estoy mostrando en este video. Vamos a volver. ¿Sí? Por lo tanto, lo que hicieron fue detener el proceso de extrusión, extraer el tornillo y sacar la cinta que quedaba entre los filetes del tornillo. Y lo que observaron era que dependiendo de la vuelta del tornillo de donde extraían material, tenían una situación de coexistencia de material líquido y material sólido, o directamente de material totalmente líquido, dependiendo de la vuelta del tornillo que estaban analizando. Entonces esto lo podemos analizar en esta figura, ¿sí? En esta figura lo que vemos en gris es la porción de material que se encontraba líquida al momento de detener el proceso de extrusión, y lo que vemos en blanco es el material que se encontraba en estado sólido, ¿sí? ¿Por qué vemos la diferencia de color? Porque lo que se hizo fue detener el proceso de extrusión y enfriar muy rápidamente, de forma tal de que lo que se encontraba líquido, al momento de solidificarse, tenía una muy baja cristalinidad, ¿sí? Porque se producía mediante un proceso de enfriamiento muy, muy rápido. Y eso les permitió identificar con diferentes colores
lo que se encontraba en estado líquido y lo que se encontraba en estado sólido al momento de detener el proceso de extrusión. Entonces acá lo que vemos son las vueltas de tornillo, o sea, se extrajo, como vemos acá, ¿sí? Se extrajo esta cinta de material que se encontraba entre los filetes del tornillo y se identificó las vueltas, a qué vuelta del tornillo correspondía cada porción de cinta, ¿sí? Esta era la vuelta 6, vemos que acá se llegan a ver unos pellets, ¿sí? Unos pellets de polímero en estado sólido, y acá vemos la porción más gris que corresponde a lo que se encontraba en estado líquido en ese momento. Por lo tanto, al extraer esa cinta pudieron reconocer en qué parte de la cinta correspondía a qué parte del tornillo. Acá estábamos haciendo referencia a la vuelta número 6 del tornillo, vuelta número 7, vuelta número 8, como haciendo, si vemos el tornillo de acá arriba, si bien este tornillo no tiene el mismo número de vueltas, este tornillo con el que se hizo el experimento tiene un número de vueltas de 26, vemos que este tornillo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero podemos analizarlo igualmente con este esquema que vemos acá arriba. Por lo tanto, lo que hicieron fue extraer esa porción de cinta correspondiente a cada vuelta del tornillo y le hicieron un corte transversal en esta dirección que estamos viendo acá. Y lo que hicieron fue observar de frente a dicho corte. Bueno, se entiende que estos son cortes transversales, o sea, cortamos acá y lo que estamos observando es el espesor de esa cinta en esta posición, ¿ok? Eso es lo que estamos observando acá. Y lo que se vio es que en las primeras vueltas, en realidad no pudo extraerse el material porque estaba totalmente sólido, ¿sí? Entonces eran pellets que no estaban pegados entre sí. Pero a partir de la vuelta 5 se pudo empezar a hacer las observaciones. Y lo que observaron es que a partir de la vuelta número 5 había una estructura muy ordenada donde tenían una fina capa de líquido entre lo que estaba sólido, que es lo que vemos blanco, y la camisa, ¿sí? O sea, arriba de cada una de estas cintas tenemos la camisa, o lo que llamamos camisa o barril, la camisa calefaccionada, ¿sí? Y abajo, lo que tenemos en contacto en la superficie inferior, lo que estaría en contacto con el sólido en esta zona, es la base del tornillo, ¿sí? Entonces tenemos abajo la base del tornillo y arriba tenemos la camisa calefaccionada. Y lo que se observaba era que en las primeras vueltas se observaba una fina capa de líquido entre la camisa y el material que todavía permanecía sólido. Y se observaba que a medida que aumentaban las vueltas, ese espesor de capa de líquido iba aumentando, ¿sí? Y ese proceso en el cual se forma una fina capa de líquido, la llamamos a la etapa de retardo en el proceso de fusión del polímero dentro de la extrusora. El proceso de que se vaya incrementando el espesor de esta capa de líquido se denomina etapa de inicio de fusión. Pero ¿qué pasa? Cuando termina esta etapa de inicio de fusión se veía otra característica muy particular de este proceso. Y es que el material líquido se iba acumulando sobre el filete anterior, ¿sí? O sea, si vemos acá, lo que vemos en blanco también podemos hacer referencia al líquido. Y lo que se veía es que se formaba una fina capa de líquido, acá en este esquema de la extrusora, se formaba una fina capa de líquido entre el material sólido y la camisa, pero ese líquido que se iba formando se iba acumulando en el filete anterior, ¿sí? Entonces, de forma tal de que a medida que se avanzaba en esta etapa, que ya la llamamos etapa de fusión en estado estacionario, permanecía constante el espesor de capa de líquido entre el sólido y la camisa, y lo único que disminuía era el ancho de lo que llamamos lecho sólido, ¿sí? Porque todo el líquido que se iba formando acá arriba se iba a acumular en esta pileta de líquido, en el filete anterior, entonces iba aumentando el ancho de esta pileta de líquido y lógicamente disminuyendo lo que llamamos ancho de lecho sólido. ¿Qué es lo que vemos acá? A medida que se aumenta, que pasamos a una vuelta de tornillo más avanzada, más hacia la salida de la extrusora,
lo que se observa es que permanece constante el gap, el film de líquido, y va disminuyendo el ancho del lecho sólido, ¿sí? Hasta que tenemos, en este caso en la vuelta 17, ya tenemos el material completamente líquido y podríamos decir que a partir de esta vuelta, bajo estas condiciones de operación y para este tipo de extrusora, en la vuelta 18 ya comienza la etapa, la zona de dosificado en el proceso de extrusión. O sea, la zona donde tenemos el material ya totalmente líquido. Bueno, algo importante también para mencionar es que esta continuidad, esta coexistencia del líquido y el sólido, hasta que se funde totalmente el material en la vuelta 17, permite la desgasificación del material. Porque recordemos que hacia la salida de la extrusora había un incremento de la presión, ¿sí? Recuerdan que había un incremento de la presión dentro de la extrusora. Y ese incremento de la presión lo que hacía era permitir que el gas atrapado entre los pellets en la tolva, que ingresaba lógicamente, el aire ingresa con los pellets, ¿sí? Ese aire, por efecto de la presión y por el efecto de tener una continuidad del lecho sólido durante todo el proceso de fusión, podía escaparse nuevamente por la tolva, ¿sí? De esa forma es que se produce la desgasificación. Es muy importante tener esta continuidad del lecho sólido hasta la fusión completa para que se produzca la desgasificación en el proceso de extrusión. Por lo tanto, la desgasificación se produce por el incremento de presión dentro de la extrusora y por la continuidad del lecho sólido hasta la fusión completa. Bueno, entonces vamos a repasar las diferentes etapas del proceso de fusión en la extrusora, donde teníamos la etapa de retardo, en la cual se formaba una fina capa de líquido entre la camisa y el lecho sólido, y esa fina capa de líquido iba aumentando su espesor a medida que se avanzaba en las vueltas del tornillo. Luego teníamos la etapa de inicio de fusión, donde esta vamos a ver por qué mecanismo se comienza a formar la pileta de líquido fundido en el filete contra el filete anterior, y luego teníamos la etapa de fusión en estado estacionario, en la cual ya se formó esta pileta de líquido, se mantiene constante el espesor de la capa de líquido y lo único que disminuye es el ancho del lecho sólido hasta la fusión completa. Bueno, analicemos primero entonces cuál es el mecanismo por el cual se manifiesta la zona de retardo en el proceso de fusión. Entonces, como les dije, acá estamos viendo un filete de tornillo de frente, o sea, de forma análoga a lo que estábamos viendo la cinta de frente, en la cual veíamos la estructura de la fina capa de líquido que vemos acá en rayitas, y tenemos también al polímero sólido. Por lo tanto, estamos viendo el filete de frente, ¿sí? Entonces, los mecanismos por los cuales se forma esta fina capa de líquido pueden ser uno o dos, ¿sí? Si la camisa en la zona de retardo, si la camisa se encuentra a una temperatura superior a la temperatura de fusión del polímero, que puede no suceder, pero supongamos que sí, entonces por conducción pura desde la camisa hacia el sólido se va a comenzar a fundir el material, ¿sí? El otro mecanismo mediante el cual se produce también la fusión del polímero sólido en esta zona de retardo y se forma esta fina capa de líquido es por la generación de calor por fricción entre el polímero sólido y la camisa, ¿sí? Esa fricción genera calor y se puede formar la fina capa de líquido por este efecto de fricción aun cuando la temperatura de la camisa fuese inferior a la temperatura de fusión del polímero en esa zona, ¿sí? Puede ser que en esa zona la temperatura de la camisa sea inferior a la del polímero, pero seguramente en zonas posteriores va a ser superior. Es lo que sucede habitualmente. Va a ser superior a la temperatura de fusión.
Por lo tanto, hay dos mecanismos mediante los cuales se puede formar esta fina capa de líquido en la zona de retardo, que es muy importante para que comience la fusión del polímero, ¿sí? Uno de los mecanismos es la conducción pura desde la camisa hacia el sólido, que se produce solo cuando la temperatura de la camisa es superior a la temperatura de fusión del polímero. Y el otro mecanismo es la generación de calor por fricción del polímero sólido con la camisa. No confundan fricción con generación de calor por cizalla, porque la generación de calor por cizalla se produce solo en el líquido, ¿sí? No confundan fricción con cizallamiento del líquido. Entonces, durante esta etapa, en esta zona de retardo, lo que sucede es que tanto la conducción pura como esta fricción hace que se vaya fundiendo el material y que esta fina capa de líquido comience a aumentar su espesor. Y algo importante para distinguir, que va a tener importancia en la siguiente zona, que es la zona de inicio de fusión, es que siempre hay un gap pequeño, pero hay un gap entre el filete y la camisa. Uno durante el proceso de extrusión, tanto en la zona de transición como en la zona de dosificado, es indeseado, o sea, no tiene que haber flujo de líquido entre los filetes. Pero tampoco se puede poner en contacto al metal de la camisa con el metal del filete, porque si bien se impediría este flujo de material entre el filete, lo que haría esto es que haya mucho desgaste entre las partes metálicas. Por lo tanto, hay un fino gap siempre entre la camisa y el filete. Acá en este dibujo está exagerado, porque en realidad este gap suele ser de entre 50 micrones y 500 micrones de espesor. Por lo tanto, está exagerado la relación entre el gap que les estoy mencionando y la altura del filete. Bien. Entonces, es importante también mencionar que en el líquido, ¿sí? En esta capa de líquido va a haber flujo de material líquido, y este flujo de material líquido se va a producir en dos direcciones. Una de ellas va a ser la velocidad 1x, que es la componente de la velocidad de la camisa perpendicular al filete, y la otra velocidad es la que saldría hacia nosotros de la pantalla, que sería v1z, que va a ser la encargada de que avance el polímero líquido, tanto el líquido como el sólido, en la dirección de salida de la extrusora. Pero vamos a ver que esta velocidad transversal al filete es muy importante en el proceso de fusión. De hecho, es la que produce la fusión de esta forma ordenada que vimos en las filminas anteriores. Me interesa volver a revisar entonces, a repasar las componentes de velocidad para que entiendan de qué estamos hablando. Recuerden que teníamos una velocidad tangencial del tornillo en dirección antihoraria, y teníamos, como consideramos en la hipótesis de velocidad rotacional, que el tornillo estaba quieto y que lo que se movía era la camisa, teníamos una velocidad tangencial de la camisa en la dirección opuesta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacíamos la simplificación geométrica de desarrollar el tornillo, esta velocidad tangencial de la camisa se podía descomponer en dos componentes, ¿sí? Uno era v1z, que era en la dirección del eje del canal rectangular resultante, que es la encargada de que avance el material a la salida de la extrusora, y luego teníamos también una velocidad transversal al filete, que la llamamos v1x. Bueno, recordando esto, es que podemos volver a analizar, a ver esta v1x, ya que entendemos de dónde salía, que es la componente transversal al filete de la velocidad de la camisa. Bueno, la explicación la teníamos en la filmina siguiente, donde identificamos esta velocidad transversal al filete, que llamamos v1x, y la velocidad en el eje del canal hacia la salida de la extrusora, que llamamos v1z. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Esta velocidad v1x lo que produce es un flujo por arrastre simple en dirección transversal al filete, ¿sí?
Y si analizamos lo que sucede cuando el espesor de líquido formado por el efecto de la conducción pura desde el cilindro al sólido y por el efecto de la fricción, dijimos que esta fina capa de líquido comenzaba a aumentar su espesor, en este momento en realidad había flujo de líquido a través del filete, ¿ok? Pero cuando comienza cuando comienza a crecer el espesor de esta capa de líquido y el espesor de capa de líquido supera el gap que había entre el filete y la camisa, lo que se comienza a formar es lo que llamamos el cojinete de Rayleigh, ¿sí? Acá lo vemos, está en la dirección opuesta, o sea, esto tendría que estar dirigido hacia el otro lado, que lo vamos a hacer en este momento. Bueno, en realidad esto tiene que estar será más fácil agarrarlo de acá en esta dirección. ¿Ok? Bien. Así podemos analizar un poquito mejor qué es lo que está sucediendo en el filete. Entonces, en esta etapa, en la cual teníamos una fina capa de líquido, donde la fina capa de líquido tenía un espesor menor al gap entre el filete y la camisa, iba a haber flujo entre los filetes como por un flujo por arrastre simple. Pero cuando este espesor de líquido supera al gap entre el filete y la camisa, lo que se está formando es un cojinete de Rayleigh, que ya lo vimos tanto en la teoría como en la práctica, ¿sí? Lo que tenemos es una superficie superior que se está moviendo a una velocidad u, donde la velocidad u, en realidad en este caso en particular, del proceso de extrusión sería V1x, o sea la componente de la velocidad de la camisa transversal al filete, y justamente por la formación de este cojinete de Rayleigh es que comienza a incrementar la presión en este punto, ¿sí? O sea, en el punto donde se produce la contracción, comienza a aumentar la presión. Y así es que comienza la etapa de inicio de fusión, ¿sí? O sea, pasamos cuando se forma el cojinete de Rayleigh, o sea, en el momento en el que el espesor de la capa de líquido supera el gap entre el filete y la camisa, es que comienza la etapa de inicio de fusión. ¿Por qué? Porque por el efecto del cojinete de Rayleigh comienza a incrementarse la presión y sigue también aumentando el espesor de la capa de líquido, ¿sí? Hay crecimiento del espesor de la capa de líquido y lo que sucede es que a medida que va creciendo más el espesor de la capa de líquido, se va haciendo más abrupta la relación entre el espesor de líquido en esta zona y el espesor de líquido en el gap entre el filete y el tornillo. Por lo tanto, se va haciendo más significativo el efecto del cojinete de Rayleigh y comienza a aumentar aún más la presión, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Como aumenta justo en la zona de la contracción la presión, lo que sucede es que esa presión se libera formándose una pileta de líquido contra este filete, ¿sí? Por lo tanto, la presión generada por el cojinete de Rayleigh en la contracción se libera formándose una pileta de líquido. Y en ese momento deja de haber flujo de material en el filete, porque todo el material que se funde y que va viajando hacia el filete anterior, ¿sí? Hacia el filete más cercano a la tolva de ingreso de material, todo ese material líquido se va acumulando en la pileta de líquido y ya no fluye a través de los filetes, lo cual es deseado, ¿sí? No queremos que haya flujo de material entre los filetes. Eso puede llegar a suceder en muy pequeña cantidad en la etapa de retardo, ¿sí? Donde tenemos una muy fina capa de líquido que puede fluir
en el espacio entre la camisa y el filete. Pero ya en la etapa de inicio de fusión, entonces en la que comienza a formarse esta pileta de líquido, ya podemos considerar que no va a haber flujo de material entre el filete y la camisa. Bueno, podemos ver este proceso más detallado en esta filmina. Entonces dijimos, en la etapa de inicio de la fusión se forma el cojinete de Rayleigh, ¿sí? Tenemos una placa superior a una velocidad determinada, el líquido se encuentra con una contracción, eso produce un incremento de la presión en la zona de la contracción, y esa presión se comienza a liberar porque se logra deformar al lecho sólido en el filete anterior, o sea, en el filete orientado hacia la tolva de ingreso del polímero. Entonces, esto es exactamente una representación del cojinete de Rayleigh, de lo que ustedes ya vieron, con la diferencia de que acá tenemos el material sólido, ¿sí? Y el material sólido, recuerden que en la teoría del tapón sólido que vimos, el material sólido tenía una velocidad U en la dirección de Z, o sea, en la dirección del eje del canal rectangular, y se consideraba que la velocidad del sólido en la dirección transversal es 0. Por lo tanto, una aclaración, que puede seguir aumentando durante la etapa de inicio de la fusión el espesor de la capa de líquido, y también aumenta la profundidad de la pileta de líquido que se forma contra el filete, ¿sí? Hasta que esta pileta de líquido llega a tocar la base del tornillo y en ese momento también deja de crecer ni de disminuir el espesor de la capa de líquido. O sea, en el momento donde la pileta de líquido llega a la base del tornillo, el espesor de capa de líquido permanece constante. Bueno, en esta etapa de inicio de fusión podemos ver de qué depende la presión generada por el cojinete de Rayleigh, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo que lo que ustedes vieron o dedujeron en el seminario, es de qué depende justamente la presión generada en el cojinete de Rayleigh. Lo que vemos que tenemos la velocidad superior de la placa, que en este caso es la velocidad transversal al filete, la velocidad de la componente de la velocidad de la camisa transversal al filete. Tenemos la viscosidad, tenemos lo que llamamos que sería la altura. En el cojinete de Rayleigh, delta sería la altura entre las placas antes de la contracción, y este delta F en el cojinete de Rayleigh que vimos antes sería la altura de las placas luego de la contracción, que en nuestro caso sería el espesor de la capa de líquido y el gap entre el filete y la camisa. Y lo que vemos acá es cuál es la dependencia de este incremento de presión que se genera por el cojinete de Rayleigh en función de la relación entre el espesor de la capa de líquido delta y el gap entre el filete de la camisa. Y lo que está bueno analizar es que va a haber un valor de presión crítica, ¿sí? Va a haber un valor de presión crítica para poder deformar el lecho sólido. Y puede ser que las condiciones del proceso, tanto la velocidad del tornillo como la viscosidad o como el ancho del canal, hagan que nunca se pueda formar deformar al lecho sólido. Entonces es muy probable que bajo unas condiciones determinadas no se produzca la fusión total del polímero dentro de la extrusora. Y lo que podemos analizar acá es que vemos que para una dada altura de líquido, para un dado espesor de líquido, ¿sí? Vemos cómo aumenta la presión al disminuir el gap entre el filete y la camisa. Y esto se debe a que al disminuir justamente el gap entre el filete y la camisa para un mismo espesor de líquido, lo que está sucediendo es que la contracción es más abrupta. Y si la contracción es más abrupta, es más significativo el efecto del cojinete de Rayleigh.
o sea, tenemos un mayor incremento de presión. Por eso es que vemos que está este aumento de las curvas. Y lo que sucede también es que vemos que no se va a deformar el lecho sólido para valores de espesores de líquido muy finitos, ¿sí? Por eso es que en la zona de retardo no se produce esta pileta de líquido, ¿sí? Porque tenemos valores de espesor de líquido muy pequeños. Y solo se comienza a deformar al lecho sólido cuando superamos un espesor de capa de líquido determinado de forma tal de que el efecto del cojinete de Rayleigh se haga significativo, de que se incremente la presión en la contracción y que esa presión generada pueda deformar, o sea, superar la presión crítica necesaria para deformar al lecho sólido. Y lo que sucede es que llega un momento en que el valor de delta P comienza a disminuir, ¿sí? Y eso es para valores muy grandes, para valores grandes de espesores de capa de líquido. ¿Y esto por qué? Esto se debe a que el gap entre el filete y la camisa se hace despreciable frente a un gran valor de espesor de líquido. Por lo tanto, también deja de funcionar el cojinete de Rayleigh, porque ya no va a haber flujo significativo entre el gap entre el filete y la camisa, de forma tal de que el material va a haber flujos convergentes dentro del canal, ¿sí? En dirección transversal al filete. Flujos convergentes me refiero a que va a chocar contra el filete y va a regresar el material líquido hacia la derecha. Pero por lo general en un proceso de fusión no se superan valores de espesores de capa de líquido que produzcan este efecto, ¿sí? Sino que antes de que suceda esto, antes de que el espesor de la capa de líquido sea tan grande como para que se supere este valor, ¿sí? Se supere el valor del pico, lo que sucede es que antes comienza a deformarse el lecho sólido. O sea, antes de superar este valor del pico comienza a deformarse el lecho sólido y de esa manera la presión automáticamente comienza a disminuir y todo el material líquido va a parar hacia esta pileta de líquido empujándola hacia abajo hasta que llega a la superficie del tornillo. Por lo tanto, en el momento en que la pileta de líquido llega a la superficie del tornillo es que hablamos de que estamos en un proceso de fusión en estado estacionario, ¿sí? Y esta gráfica es muy importante porque está muy bien esquematizadas las diferentes etapas en el proceso de fusión, donde tenemos una etapa de retardo, donde se forma una pequeña capa de líquido por el efecto de la conducción pura desde la camisa hacia el sólido y por la fricción entre el sólido y la camisa. Ese espesor de capa de líquido comienza a aumentar hasta que el espesor de capa de líquido supera al gap entre el filete y la camisa. Al superarse ese gap comienza a formarse un cojinete de Rayleigh de forma tal de que aumenta la presión en la contracción. Ese incremento de presión se hace tan significativo como para superar una presión crítica necesaria para deformar al lecho sólido en esa zona, ¿sí? Y al deformar el lecho sólido de esa zona se comienza a formar una pileta de líquido de forma tal de que se comienza a liberar la presión, se comienza a bajar la presión en la contracción porque todo el material líquido que se va formando en la capa de líquido, en vez de querer fluir a través del filete, de hecho va a dejar de hacerlo, le va a ser más fácil ir a parar a la pileta de líquido y seguir deformándola hasta llegar a la base del tornillo. Y una vez que llega a la base del tornillo es que estamos en un proceso de fusión en estado estacionario en el cual solo disminuye el ancho de lo que llamamos lecho sólido, acá llamado como polímero sólido, y el espesor de líquido entre el lecho sólido y la camisa permanece constante. Vamos a ver por qué, pero esto es muy importante identificarlo, porque estuvimos hablando de que tanto en la etapa de retardo y en el inicio de fusión aumentaba el espesor de la capa de líquido. Bueno, en la etapa de fusión en estado estacionario no aumenta el espesor de la capa de líquido ni disminuye, solo disminuye el ancho del lecho sólido hasta llegar a la fusión completa.
Bueno, acá en esta foto, que es nuevamente una sección transversal de un disco extraído en una zona del filete en la cual ya se está manifestando la fusión en estado estacionario, vemos lo que vemos en gris, es el polímero que estaba en estado líquido al momento de detener el proceso de extrusión, y lo que vemos acá, un poco más con un color que no es liso, lo que vemos es lo que estaba en estado sólido al momento de detener el proceso de extrusión. O sea que esto sería el lecho sólido, acá arriba vemos la fina capa de líquido y acá lo que vemos es la pileta de líquido, ¿sí? Y esto lo vemos acá representado en este esquema, ¿sí? Que es lo que estaba sucediendo dentro de ese filete durante el proceso de extrusión en el momento en que se detuvo justamente el proceso de extrusión. Entonces lo que se puede identificar acá es lo que llamamos el lecho sólido, ¿sí? Tenemos una altura de capa de líquido, que sería este delta. Tenemos, acá no está puesto, pero tenemos también un delta F, que sería el gap entre el filete y el tornillo. Tenemos el filete, la base del tornillo, y tenemos a X, que es lo que llamamos ancho del lecho sólido, ¿sí? Y tenemos también a W, que sería el ancho del filete. Y vemos acá cómo la componente de la velocidad del cilindro transversal al filete hace que el polímero en estado líquido vaya a parar a la pileta de líquido y se formen flujos convergentes, un flujo circulatorio de polímero fundido en esta pileta de líquido que va a empujar al lecho sólido hacia la derecha, de forma tal de que este X va disminuyendo su valor a medida que se avanza en las diferentes vueltas del tornillo, o sea, a medida que se avanza en el proceso de fusión. Entonces, por conservación del volumen, a medida que disminuye el ancho del lecho sólido, el lecho sólido va a aumentar su altura y lo va a hacer a una velocidad que llamamos velocidad S sub i. Esta es la velocidad en la que crece la altura del lecho sólido a medida que se avanza en el proceso de fusión. Pero ¿qué pasa? Siempre a esta altura que es la altura determinada por el espesor de capa de líquido que dijimos que permanece constante, en esta altura se ubica la posición en la cual la temperatura es igual a la temperatura de fusión. Por eso, a medida que disminuye el ancho del lecho sólido y comienza a aumentar su altura, en el instante donde aumenta su altura y supera esta posición, que es la temperatura de fusión, se funde automáticamente. Y ese material que se funde se va nuevamente por el efecto de la velocidad 1x hacia la pileta de líquido, que va a empujar aún más al lecho sólido, que va a aumentar su altura, esa va a superar el punto de la temperatura de fusión, se va a fundir, y así es un proceso continuo en el cual se conserva la masa y se produce la fusión completa del polímero. Y justamente esto es lo que veíamos en las filminas iniciales, ¿sí? Es que permanece constante el espesor de la capa de líquido y lo único que sucede es que disminuye el ancho del lecho sólido. Y algo importante que queda para determinar es que siempre en la temperatura, en la intercara entre el sólido y el líquido, que es justamente este punto, que es lo que determina justamente el espesor de capa de líquido, la temperatura tiene que ser igual a la temperatura de fusión. Eso tiene que estar claro, ¿sí? Vamos a analizar ahora. Bueno, esto es un poquito más de lo que les estaba mencionando. La profundidad de la pileta en la fusión en estado estacionario, la profundidad de la pileta de líquido alcanza la superficie del tornillo, que es lo que dijimos antes. El espesor de película de líquido permanece constante hasta alcanzar el 100% de la fusión. Y esto vamos a ver por qué se permanece constante este espesor delta de capa de líquido, ¿sí? Y es por la consecuencia de un balance de calor en estado estacionario. Y vamos a ver qué mecanismos interfieren en este balance de calor. El crecimiento y empuje de la pileta de líquido sobre el lecho sólido contra el filete delantero genera una velocidad uniforme y constante VSI del lecho sólido hacia el cilindro en dirección perpendicular al eje del canal. Esto es lo que les dije anteriormente, que el polímero en la pileta de líquido empuja hacia la derecha al lecho sólido por efecto de conservación de volumen,
al empujarlo, al disminuir su ancho, automáticamente el lecho sólido va a querer aumentar su altura. Pero con lo que se encuentra a la altura del espesor de la capa de líquido es con la temperatura de fusión, que es justamente donde se encuentra la intercara sólido-líquido. Por lo tanto, al aumentar la altura del lecho sólido, automáticamente se funde. Al superar esta posición, se funde y ese material líquido fluye hacia el filete anterior para ir acumulándose aún más en la pileta de líquido y así sucesivamente. Bueno, y la componente de velocidad en la dirección del eje del canal, o sea, en la dirección que está saliendo de la pantalla, es la encargada de hacer avanzar al fluido hacia la zona de dosificado y hacia la salida de la extrusora. Y bueno, es importante también volver a mencionar que una de las características principales de la fusión en estado estacionario es que no hay flujo entre el gap entre el filete y la camisa. Es muy importante que no haya flujo entre el filete y la camisa, porque si no se podría producir uno de los defectos representativos del proceso de extrusión, que es el flujo pulsante. ¿Sí? Cuando hay desgaste entre el filete y la camisa y hay flujo en este espacio, flujo de material líquido, lo que hay es picos de incremento y disminución de la presión. Y estos picos de incremento y disminución de la presión hace que aumente y disminuya el caudal de salida de la extrusora en función del tiempo. Y esto hace que vaya disminuyendo y aumentando el diámetro de salida del filamento una vez fuera de la extrusora o de la lámina o de lo que se esté produciendo en el proceso de post-extrusión. Por lo tanto, tenemos que tratar de evitar siempre que haya flujo entre el gap entre el filete y el cilindro. Si no hay desgaste ni del cilindro, ni de la camisa, ni del filete, en un proceso normal de extrusión no va a haber flujo de material en esa zona. Y esto es justamente porque la presión que se genera en el coginiente de Rayleigh se libera cuando se forma la pileta de líquido. Y la otra característica importante, que la vuelvo a repetir, es que el espesor de capa de líquido delta permanece constante durante todo el proceso de extrusión. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué el espesor de la película de líquido en la zona de fusión permanece constante hasta que el ancho del lecho sólido es 0, o sea, hasta que se produce el 100% de la fusión del material? ¿Por qué se produce esto? Y esto se produce por el balance de calor en estado estacionario. Eso hace, el balance de calor en estado estacionario hace que la posición en I, ¿sí? Vemos que ahí, bueno, justo en este gráfico no está el eje I, pero el eje I en el filete es el eje en dirección paralelo al filete, ¿sí? Vamos a ver un poquito más atrás, a ver si lo tenemos dibujado. No. Bueno, no lo tenemos dibujado, pero el eje Y es la dirección paralelo al filete, ¿sí? Entonces, este balance de calor hace que la temperatura de fusión se ubique siempre a la misma posición en I, y esa posición va a ser la posición de la intercara entre el sólido y el líquido, y esa posición en I va a definir el espesor de capa de líquido. Y esta posición también en la cual se ubica la temperatura de fusión va a depender de las condiciones del proceso. Y eso se puede identificar cuáles condiciones del proceso interfieren a partir del modelado matemático. Entonces, a partir del en el balance de calor, ¿sí? En la interfase entre el sólido y el líquido interfieren los diferentes mecanismos. Por un lado tenemos el calor requerido, el calor que se requiere para llevar al sólido desde la temperatura del tornillo a la temperatura de fusión, ¿sí? Y por otro lado tenemos el calor latente de fusión por unidad de masa del polímero, que es una propiedad del polímero, el calor requerido para llevar al sólido desde la temperatura del tornillo a la temperatura de fusión,
Va a depender justamente de la temperatura del tornillo, que la podríamos conocer. La temperatura de fusión es una propiedad del material. Tenemos la capacidad calorífica del sólido, la densidad del sólido, que son conocidos, y la velocidad de aumento de la altura del lecho sólido, que no la conocemos a priori, ¿sí? Entonces, este calor requerido para fundir el material va a ser igual a los mecanismos de aporte de calor, ¿sí? ¿Cómo hago para aportar este calor que necesito para fundir el material? Bueno, en el proceso de extrusión se realiza mediante la conducción pura desde el cilindro o camisa hacia la intercara entre el sólido y el líquido, ¿sí? Que sería como la conductividad térmica del líquido. Tenemos la temperatura de la camisa, la temperatura de fusión y el espesor de la capa de líquido, más la generación de calor por cizalla, lo que llamamos acá aporte de calor por disipación viscosa, que recordemos que no es lo mismo que la fricción entre el sólido y el metal de la camisa, que producía calor que generaba ese espesor de capa de líquido. Bueno, y esta generación de calor por disipación viscosa, ¿sí?, que es la que se genera principalmente en la capa de líquido, ¿sí? ¿Por qué se genera principalmente en la capa de líquido? Porque va a depender principalmente de la velocidad de corte que se produzca en esta zona, ¿ok? Entonces, y también va a depender lógicamente de la viscosidad del polímero, porque cuanto más viscoso es el polímero, más significativo es el aporte de calor por disipación viscosa. Y esta VCS que vemos acá es justamente la velocidad relativa del cilindro respecto al sólido. ¿Por qué? Porque el sólido se está moviendo. También el sólido no permanece quieto. Por lo tanto, va a haber una velocidad relativa del cilindro respecto al sólido, que sería análogo a esta velocidad relativa, es justamente análoga a la velocidad de movimiento del líquido. Y justamente esta velocidad relativa sobre dividido el espesor de la capa de líquido es lo que nos define la velocidad de corte. Justamente esta velocidad de corte en la capa de líquido en dirección transversal al filete es lo que nos va a definir a nosotros la generación de calor por disipación viscosa. ¿Y esto qué significa? Significa que, bueno, tuve una interrupción, así que volvemos. Entonces, esta generación de calor por disipación viscosa es directamente proporcional a la velocidad de corte, y la velocidad de corte en un flujo por arrastre simple depende del gap, de la altura entre las placas, ¿sí? Y esa altura entre las placas es análoga al espesor de capa de líquido en nuestro problema. Por lo tanto, al disminuir el espesor de la capa de líquido, va a ser más significativo el efecto de la generación de calor por disipación viscosa. Y al aumentar el espesor de la capa de líquido, va a ser menos significativo la generación de calor por disipación viscosa. ¿Y esto qué estaría produciendo? ¿Sí? Si disminuye el espesor de capa de líquido, la generación de calor por disipación viscosa va a ser mayor. Por lo tanto, automáticamente comenzaría a aportarse más calor y comenzaría a aumentar el espesor de capa de líquido. Y al aumentar el espesor de capa de líquido, lo que sucede es que comienza a disminuir este aporte de calor por disipación viscosa. Por lo tanto, la posición de la temperatura de fusión comenzaría a aumentar, ¿sí? O sea, comienza a disminuir el espesor de capa de líquido. Por eso es que decimos que en un estado estacionario, en un balance de calor en estado estacionario, esta posición a la cual se encuentra la temperatura de fusión permanece constante, porque si tuviésemos una posición menor de la temperatura de fusión, lo que está sucediendo es que aumenta el espesor de capa de líquido y disminuye el aporte de generación de calor por disipación viscosa. Por lo tanto, comenzaría a aumentar la posición en la cual se produce, en la cual se encuentra la temperatura de fusión. Y eso, como les dije antes, haría que
haya más generación de calor por disipación viscosa. Y así sucesivamente hasta que se llega a un estado estacionario en la cual la posición en la cual se ubica la temperatura de fusión no varía. Bueno, y esto lo podemos analizar un poquito mejor en este gráfico, ¿sí? donde vemos que tenemos en I igual a 0, que es en la base del tornillo, tenemos la temperatura del tornillo. Vemos cómo va aumentando casi linealmente la temperatura en el sólido, ¿sí? Porque tenemos solo un aporte de calor por conducción. En el sólido aumenta casi linealmente la temperatura hasta llegar a la temperatura de la intercala entre sólido y líquido, que sería la temperatura de fusión. Y vemos que acá sí tenemos un incremento de la temperatura más abrupto hasta llegar a la temperatura de la camisa en la posición I igual a H, que sería la posición en la cual se ubica la superficie interna de la camisa o del cilindro. Bueno, entonces ahora podemos analizar de qué parámetros depende el espesor de la capa de líquido en estado estacionario en la etapa de fusión. Ya sabemos que es constante, pero vamos a ver de qué factores depende. Bueno, esto es un modelo extraído del libro Tadmor-Igó, que lo pueden consultar ahí, donde se ve que el espesor de la capa de líquido se ve que es proporcional al ancho del lecho sólido, ¿sí? Entonces, lo que esto determina es que toda la capa de líquido que se forma por disminución del ancho del lecho sólido, o sea, todo el sólido que estaría aumentando, automáticamente se funde y se va hacia la pileta de líquido. Y vemos que es directamente proporcional a la conductividad térmica, o sea, al aporte de calor por conducción pura, ¿sí? Si tenemos un material de mayor conductividad o si tenemos una mayor temperatura de camisa, vamos a tener un mayor espesor de capa de líquido, lo cual es lógico. Luego también, si tenemos un mayor aporte de calor por disipación viscosa, vamos a tener también un mayor espesor de capa de líquido, porque al aumentar la viscosidad vamos a tener un mayor efecto de generación de calor por disipación viscosa, y al aumentar la velocidad de rotación del tornillo va a aumentar la velocidad relativa de la componente del cilindro transversal al filete menos la velocidad de U de avance del sólido. Por lo tanto, al aumentar la velocidad de rotación del tornillo va a aumentar también la generación de calor por disipación viscosa. Y bueno, y obviamente va a ser indirectamente proporcional a la capacidad calorífica, o sea, un material que se necesita aportarle más calor para fundirlo, va a hacer que se produzca un menor espesor de capa de líquido, y lo mismo para un material con mayor temperatura de fusión o con menor temperatura de tornillo o con mayor calor latente de fusión, ¿sí? Eso haría que el espesor de capa de líquido fuese menor. Ahora vamos a ver de qué parámetros depende la velocidad de fusión, ¿sí? La velocidad de fusión va a ser directamente proporcional a este espesor de capa de líquido y a la velocidad de rotación del tornillo, ¿sí? Porque esta V1X va a ser más grande a medida que aumente la velocidad de rotación del tornillo, porque es la componente transversal al filete de la velocidad del cilindro. Bueno, y este parámetro se puede definir a partir de este parámetro característico de la eficiencia en la velocidad de fusión para unas dadas condiciones termomecánicas. Condiciones termomecánicas, estamos hablando de condiciones de temperatura de cilindro y de velocidad del tornillo, y hablamos de termomecánicas porque lo mecánico es lo que nos estaría generando el aporte de calor por cizalla, ¿sí? O por disipación viscosa. Y vemos que este parámetro característico de la eficiencia en la velocidad de fusión
para una dadas condiciones termomecánicas depende de, entre otros parámetros relacionados con propiedades del polímero, depende del aporte de calor por conducción y depende también del aporte de calor por cizalla, lo cual es lógico, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Lo cual es lógico porque son los dos mecanismos de aporte de calor por la fusión. Por lo tanto, si se incrementan estos mecanismos de aporte de calor, va a incrementarse la eficiencia en la velocidad de fusión. Ya sabemos de qué dependen estos mecanismos de aporte de calor. Sabemos que el mecanismo por conducción pura va a incrementarse cuando tenemos una mayor temperatura de camisa o cuando tenemos un polímero con mayor conductividad térmica y menor temperatura de fusión. Y sabemos que el aporte de calor por disipación viscosa va a incrementarse cuando tenemos un polímero más viscoso o una velocidad de tornillo mayor. Pero ¿qué pasa? A partir de la relación entre estos dos mecanismos de aporte de calor, o sea, a partir del cociente entre la generación de calor por cizalla y el calor transferido por conducción pura desde el cilindro, es que podemos determinar un número característico que se denomina número de Brinkmann, ¿sí? Y analizando este número de Brinkmann podemos extraer algunas conclusiones importantes. Vamos a tener dos casos límites, ¿sí? Vamos a tener el caso límite de un número de Brinkmann menor a 2, en el cual el aporte de calor por disipación viscosa no es significativo. Entonces, en este punto determinado, ¿sí? Donde tenemos un número de Brinkmann igual a 2, vemos que cuando es menor a 2 estamos hacia la derecha. Entonces lo que sucede es que en cualquier punto del líquido, acá lo que estamos viendo en este gráfico es solo el líquido, ¿sí? Vemos que tenemos temperatura de fusión, o sea, de acá para abajo tenemos el polímero sólido y de acá para arriba el polímero líquido, y acá tenemos la superficie interna de la camisa. Por lo tanto, en cualquier punto del líquido, cuando tenemos un número de Brinkmann menor a 2, o sea que tenemos una generación de calor por cizalla que no es significativa, en cualquier punto del líquido la temperatura va a ser siempre menor a la temperatura de la camisa. Pero si nosotros incrementamos mucho la velocidad de rotación del tornillo, entonces va a verse incrementada la generación de calor por cizalla y va a comenzar a aumentar el número de Brinkmann. De forma tal de que si se aumenta el número de Brinkmann por encima de 2, la temperatura del líquido puede superar la temperatura de la camisa y esto podría ayudar al proceso de fusión, pero también es peligroso porque puede producir degradación térmica del polímero. Entonces, ojo con querer aumentar la producción en un proceso de extrusión, aumentando la velocidad de rotación del tornillo, porque si por más que uno mantenga una temperatura de la camisa constante y que esté considerando que el polímero en estado líquido dentro de la extrusora está a una temperatura siempre menor a la temperatura de la camisa, esto puede no ser real, ¿sí? Porque si tenemos una velocidad de rotación del tornillo muy elevada o una viscosidad del polímero muy elevado, aún teniendo temperaturas de la camisa a las cuales el polímero no llega a degradarse, podemos dentro del líquido superar esa temperatura significativamente al punto tal de producir la degradación térmica del polímero. Bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque obviamente la degradación térmica del polímero, por más que no sea visible a la salida de la extrusora por medio de un cambio de coloración, sí puede ser muy significativa en cuanto a la disminución de las propiedades finales del producto. Bueno, a partir del modelado, de este modelado de Talmor y Gogos, también puede deducirse cuál es el largo de la zona de transición, o sea, qué longitud de tornillo necesitamos en la zona de transición para que se produzca la fusión total del polímero. Entonces lo que se hace es igualar la velocidad de fusión por unidad de longitud, que ya lo definimos anteriormente, a la variación de la velocidad de flujo de polímero sólido, ¿sí? Entonces, de esa manera, integrando esta ecuación y reemplazando a x sobre w
igual a 0, que estaría determinando que tenemos una fusión completa, ¿sí? Porque cuando el ancho del lecho sólido es igual a 0, es cuando justamente tenemos una fusión completa del polímero en estado sólido. Y despejando el valor de z sub t de esta ecuación, o sea, igualando z a z sub t, que sería z sub t la longitud justamente de la zona, el largo de la zona de transición, para que se produzca esta fusión completa determinada por un x sobre w igual a 0, es que llegamos a la siguiente conclusión respecto al largo de la zona de transición. Y vemos que este largo de la zona de transición va a depender de la viscosidad del material, de la altura del filete, del ancho del filete e indirectamente proporcional a la velocidad de fusión. Perdón, este U que les dije acá no es la velocidad de la viscosidad del material, sino la velocidad de avance del sólido, ¿sí? Si tenemos una mayor velocidad de avance del sólido, vamos a necesitar una mayor longitud de la zona de transición. Y esto se debe a que si tenemos una mayor velocidad de avance del sólido, la velocidad relativa de la componente transversal de la camisa respecto al sólido, que es BCS, que es la que determinaba el aporte de calor por generación viscosa, va a ser menor. Esta velocidad es menor si tenemos una mayor velocidad de avance del sólido. Entonces, si esta velocidad es menor, va a disminuir la generación de calor por cizalla, y por esa razón vamos a necesitar una mayor longitud de la zona de transición para producir la fusión completa. Bueno, obviamente va a disminuir, vamos a necesitar una mayor longitud de zona de transición cuando la altura del filete y el ancho del filete es mayor, porque vamos a tener una mayor cantidad de material sólido, ¿sí? Entonces vamos a necesitar una mayor longitud de la zona de transición, o sea, un tornillo más largo, y va a ser también obviamente inversamente proporcional a la eficiencia en la velocidad de fusión, lo cual es también lógico, porque cuando tenemos una mayor eficiencia en la velocidad de fusión, o sea, una velocidad de fusión más rápida, vamos a necesitar una menor longitud de la zona de transición para producir la fusión completa. Bueno, eso sería todo. Este análisis de la fusión, de los mecanismos de fusión en la extrusora de tornillos simples se puede ver también en la siguiente bibliografía. Y cualquier consulta que tengan, no duden en contactarse. Saludos.